Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar por terminado nuestro estudio del libro de Éxodo. Este es el tema número 95. El nombre es la gloria del Señor y es precisamente lo que describe Moisés en la última parte de este capítulo. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 40 donde se describe cómo fue levantado el santuario. Vimos que Dios dio instrucciones sobre qué debían de hacer y el orden en que debían hacerlo para que el santuario entrara en funcionamiento. Y lo último que Moisés hizo fue levantar el atrio y colgar la cortina a la entrada del atrio. Vamos a verlo en Éxodo capítulo 40, versículo 33. Dice, después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. Y eso es lo último que vimos, ¿verdad? Quedó terminado. Ahora, el relato que sigue, en la última parte del capítulo, en el versículo 34, dice, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Y cuando dice en ese instante, la Reina Valera dice entonces, tendríamos que pensar, cuando Moisés acaba de levantar el atrio, cuelga la cortina, inmediatamente después se manifiesta dice la nube y la gloria del Señor. Ahora recordemos que cuando Moisés hace esta última parte de levantar las cortinas del atrio y poner la cortina en la entrada, ya había ofrecido incienso y ya había hecho un sacrificio. Vamos a los versículos 26 y 29. Éxodo 40, 26 y 29. Dice, puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal y como el Señor se lo había ordenado. Ahora aquí nos revela entonces un detalle importante, porque si la gloria de Dios se manifestó hasta después de levantar la cerca, por así decir, del atrio, no había cerca antes, ¿verdad? Y cuando Dios acomodó todas las cosas, Moisés acomodó las cosas, todos podían ver lo que estaba haciendo, porque no había nada que impidiera que lo vieran. Entonces todos pudieron ver, o de perdido los que estaban ahí cerca, que no nos dice que eso estuviera en un lugar elevado como para que todos lo vieran, pero todos los que estaban alrededor pudieron ver todo el proceso que siguió Moisés. Obviamente, dentro del santuario, donde está el lugar santo y el lugar santísimo, pues no pudieron verlo, ¿verdad? Pero sí vieron cómo se fue armando. ¿Se acuerdan que cuando le presentaron todo a Moisés y Moisés lo inspeccionó, estaban todos los instrumentos y cada parte del tabernáculo listas pero no ensambladas? Y luego Moisés, dijimos la semana pasada, necesariamente requirió ayuda para armar toda la tienda y colocar los 4 capas que iban en el techo del santuario. Entonces nos permite en este punto entender que la gente, los israelitas, vieron todo lo que estaba pasando. Entonces ya se ofreció el incienso, se ofreció el primer sacrificio y terminaron. ¿Qué hizo Moisés? Moisés esperaba que iba a manifestarse la presencia de Dios, parece que no. Dice el comentario Pulpit, los que habían presenciado el proceso y los que habían participado en ellos probablemente estaban a punto de retirarse a descansar. Incluso Moisés se había retirado y había dejado el tabernáculo solo, cuando de repente hubo una manifestación del poder divino. ¿Cómo sabemos que Moisés no estaba en el tabernáculo? Porque nos dice en el versículo siguiente que no pudo entrar al tabernáculo. Entonces se levantó el atrio, se puso la cortina y Moisés estaba fuera. Ya habían acabado todo, dijimos, les tuvo que haber tomado un día. En ese día, ya habían acabado, ¿verdad? Por eso dice el comentario, pues ya se iban a sus casas todos, ya estaba levantado el tabernáculo, ya había entrado en funcionamiento, ya habían cumplido con lo que Dios dijo, ya no había nada más que esperar. Entonces Dios se manifiesta y dice, la nube cubrió la tienda de reunión. La nube, ya sabemos cuál es esta nube, ¿verdad? La nube que los fue guiando desde que salieron de Egipto. Pero en este caso podemos ver que Dios hizo lo mismo, o prácticamente lo mismo. Hablando de la nube nada más, lo mismo que hizo cuando Moisés puso la tienda de reunión fuera del campamento, cuando Moisés iba a consultar a la tienda.
Vamos a recordarlo en Éxodo 33, versículo 8 al 10. Éxodo 33, 8 al 10 dice, siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Versículo 10, cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. De esa manera sabían que Dios estaba allí. Y en la tienda de reunión, la nube descendía y tapaba la entrada, mientras en el interior de la tienda estaba Dios hablando con Moisés, ¿verdad? Entonces, cuando los israelitas ven que la nube desciende sobre el tabernáculo, ellos sin duda alguna entendieron que Dios había llegado al tabernáculo. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo o el santuario? Que Dios morara allí. Esa iba a ser la morada de Dios. Y puesto que el santuario estaría entre los israelitas, Dios moraría entre los israelitas. Entonces Dios hace exactamente lo mismo que todos los israelitas habían visto en la tienda de reunión, de manera que no queda la más mínima duda de que Dios ha descendido al santuario. Esto implica que no hay conflicto, ¿verdad?, entre Dios y los israelitas, que están en paz. La ira de Dios fue aplacada, ahora va a habitar entre ellos y esa es la manifestación visible. Y de hecho, eso es lo que Dios había dicho que haría. Vamos a Éxodo 29, versículo 42 al 46. Éxodo 29, 42 al 16. Dice, las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y hablaré, y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará este lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, fíjate lo que dice al final del versículo 43, mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Leímos que la nube bajó, ¿verdad? Se puso sobre el templo. Pero luego, en el versículo que estábamos leyendo, el 34, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Aquí hay una distinción entre la nube y la gloria, ¿verdad? Sabíamos que Dios estaba en la nube, ¿verdad? Pero ahora nos dice que la nube desciende, cubre el santuario y la gloria de Dios llena el santuario. Hay dos manifestaciones visibles, la nube y la gloria de Dios. No se nos explica cómo era la gloria de Dios que ellos vieron, pero vieron dos cosas, la nube y la gloria. La nube se queda fuera o cubre nada más el santuario, pero dentro, en el lugar donde está, en el lugar santo y en el lugar santísimo, no se nos especifica que solamente en el lugar santísimo, sino que lo llenó dentro del santuario, a pesar de que está cerrado, ¿verdad? Y no puedes ver hacia adentro, había algo visible que les hizo a todos concluir que la gloria de Dios estaba en ese lugar. Ahora, no se nos especifica qué fue lo que vieron o cómo era lo que vieron. Pero mire lo que dicen los comentaristas. El comentario de Helicos dice, la nube descansaba en la tienda afuera. La gloria de Dios, una apariencia inefablemente brillante, entró en el interior y llenó toda la morada. Este comentario considera que es una apariencia inefablemente, que es inefable, que no se puede describir con palabras, ¿verdad? Pero dice que es brillante. Ahora, comentario Pulpit, dice la nube que había guiado a los israelitas desde Sucot en adelante y que recientemente se había posado sobre la tienda de reunión improvisada, dejó su lugar y cubrió la estructura recién dirigida externamente, mientras que una luz intensamente brillante, aquí llamada la gloria de Dios, llenaba todo el interior del tabernáculo. Y vemos que se parece la idea de una apariencia brillante que no se puede explicar, con lo que dice el comentario Pulpit, una luz intensamente brillante.
Un comentario más, comentario Barnes, dice, la gloria apareció como una luz por dentro y como una nube por fuera. Entonces, hay más comentarios, pero con eso es suficiente. Concuerdan los comentaristas en que tenía que ser algo brillante, una luz brillante, pero no explican por qué, no explican cómo llegan a esa conclusión. ¿Qué podremos decir nosotros al respecto? ¿Habría algo en la Escritura que nos haga pensar que la gloria de Dios está relacionada con esta luz resplandeciente y brillante? Pues sí, lo más cerca que tenemos es Moisés con el rostro brillante, ¿verdad? ¿Por qué le brillaba el rostro a Moisés? Dice Éxodo 34:29, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salió un haz de luz. Sabemos que la luz no provenía de Moisés, ¿verdad? Provenía de la experiencia que tuvo con Dios. Y de ahí dijimos que algunos deducen que Adán y Eva, antes de la caída, todo su cuerpo resplandecía. Porque si Moisés, al tener comunión con Dios, le resplandecía el rostro, porque está cubierto, ¿verdad? Está vestido. Adán y Eva, que no tenían vestiduras y tenían comunión con Dios, entonces no nada más la cara o el rostro les brillaría, sino todo su cuerpo. Algunos van más allá, ya es extrabíblico, pero dicen que cuando pecaron, la luz desapareció y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Imaginando o suponiendo que el resplandor que tendrían ellos, basado en lo que sucedió con Moisés, impediría ver que estaban desnudos. Pero no creo que ellos mismos se veían y no veían nada más que pura luz. Es extrabíblico, pero digamos que de aquí proviene la idea de estar con Dios tiene que ver con luz, ¿verdad? Y que la luz que tiene Moisés no proviene de Moisés, sino de Dios. Ahora vamos a Mateo 17:2, donde se nos habla de la transfiguración de Jesús. Mateo 17:2 dice, allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Aquí está otra vez el concepto de esta luz brillante, resplandeciente. Entonces, no podemos asegurar con certeza que la gloria que se percibía adentro del santuario era efectivamente una luz brillante. Pero las veces que la Biblia nos habla sobre este tipo de manifestaciones de la gloria de Dios, tiene que ver con luz. Entonces es probable, ¿verdad? Probable, mas no podemos saberlo con certeza. Ahora, entonces recordemos, Moisés levanta el santuario, pone la cortina, pero Moisés no está dentro. La nube desciende externamente, cubre el santuario, internamente está la gloria de Dios. Dice Éxodo 40:35, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Pregunta, ¿por qué le llaman aquí la tienda de reunión? Si todo lo que habíamos leído era el santuario. Bueno, hace referencia a la tienda de reunión porque es el lugar de donde Dios hablaría con Moisés, ¿verdad? Entonces, nos hace también entender lo que sucedía en la tienda de reunión. ¿Qué pasaba? Lo leímos, Éxodo 33:9. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Entonces, ¿por qué Moisés trata de entrar al santuario cuando ve que la nube desciende? Porque eso es lo que pasaba en la tienda de reunión, ¿verdad? Cuando Moisés llegaba a la tienda de reunión, la nube descendía y dentro de la tienda de reunión, Moisés y Dios hablaban. Ahora, Moisés ve que la nube desciende, la columna de nube. Parece que Moisés dice, ok, voy a entrar a hablar con Dios, que es lo que sucedía en la tienda de reunión. Pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Dice, porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Pero la nube se posaba también en la tienda de reunión, ¿verdad? Cuando hablaba con Dios. Así que la nube no sería el problema. No habría ninguna diferencia entre esta ocasión que desciende la nube y las ocasiones en la tienda de reunión cuando descendía la nube. La nube descendía, se ponía en la entrada y Moisés entraba sin problema. Así que la diferencia aquí es la gloria del Señor. Además de la nube está la gloria del Señor llenando el santuario. Y Moisés no puede entrar al santuario. ¿Por qué? Por la gloria del Señor. ¿Se acuerdan que Moisés ya le había dicho a Dios, muéstrame tu gloria, ¿verdad? En todo tu esplendor. Y Dios le dijo, no puedes. No puedes porque te mueres, ¿verdad? No puede verme el ser humano porque va a morir.
¿Por qué? Porque tenemos pecado y Dios es perfectamente justo. Y si Dios es justo y yo soy pecador, y la paga del pecado es muerte, en el instante en que yo esté delante de Dios, su justicia me consumiría. Así que fíjate, Moisés no puede entrar porque ahí está la presencia de Dios en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces el problema no es la nube, el problema es que aquello que se manifestaría en el arca entre los querubines, que era protegido por la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo para que nadie lo viera, para cuando el sumo sacerdote tenía que entrar y ofrecer incienso para que se nublara todo ese lugar y ni por accidente lo viera, bueno, eso es lo que llenó todo el santuario y Moisés no puede entrar. ¿Por qué? Porque si no se muere. Entonces, es inesperado. Dios había dicho, ¿verdad?, que llenaría o que mostraría su gloria en ese lugar, pero al parecer no estaban preparados. No sabían exactamente cuándo iba a pasar. Se manifiesta Dios, Moisés quiere entrar, pero dice, no, no se puede. Ahí está Dios. No hay ser humano que pudiera entrar ahí. Entraría para morir nada más, ¿verdad? Así que queda claro y evidenciado para todos, Dios está allí. Y esto tenemos que entenderlo a la luz de los atributos divinos. Si Dios es omnipresente, está todo Él en todas partes al mismo tiempo, es imposible que venga y se limite a sí mismo en un lugar geográfico, ¿verdad? Que sería dentro del santuario. Lo infinito no puede ser contenido en lo finito. ¿Qué estamos viendo entonces? Una manifestación, ¿verdad? Una teofanía. Algo que el ser humano pueda comprender. Algo que para el ser humano sea razonable. Es decir, Dios está aquí, pero tú no puedes ver a Dios porque Él es omnipresente, ¿verdad? Y no tiene materia y no ocupa un lugar en el espacio. Pero se manifiesta de cierta manera que el ser humano comprenda que a pesar de que es infinito, está contenido en ese lugar. Está ocupando un lugar en el espacio, ¿verdad? Dentro de materia. Y está en el tiempo, a pesar de que Dios es eterno y a Él no le afecta el tiempo. Entonces, si Dios es eterno y el tiempo no le afecta para Él, pasado, presente y futuro, todo está delante de Dios en un instante, nuestra mente no puede comprender qué es la eternidad, porque todo lo que nosotros hacemos está sujeto al tiempo, ¿verdad? Para ponerme a pensar necesito tiempo, ¿verdad? Para ponerme a imaginarme necesito tiempo. Bueno, no existe el tiempo, todo está presente ante Dios. Sin embargo, Dios interviene en el tiempo y se manifiesta como si fuese afectado por el tiempo, porque la nube desciende y entonces se manifiesta la gloria de Dios. Se requiere el tiempo para eso, pero Dios es eterno. Entonces, lo que está haciendo Dios aquí es una manifestación visible con términos humanos que podemos comprender con respecto a la materia, lo que nuestros ojos pueden percibir con respecto a un lugar en el espacio, que es el santuario, con respecto al tiempo, porque todos que están ahí están sujetos al tiempo. Así que Dios está manifestando que ahí está, pero es imposible que Él esté allí, ¿verdad? Divinamente hablando. Ahora, a partir de ese momento, la nube y la columna de fuego, la nube por día o durante el día, la columna de fuego durante la noche, ahora queda relacionada inseparablemente al santuario mientras éste esté armado. La columna de nube y la columna de fuego están siempre en el santuario. Y la única vez en que se separan es cuando Dios le indica a los israelitas que levanten el santuario y que marchen. Vamos a Éxodo 40, versículo 36 al 38. Dice, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Entonces sabíamos que lo último que supimos de la nube es que estaba en la montaña, ¿verdad? Y Moisés subía a la montaña y todos veían que ahí estaba Dios. Pero antes de que llegaran al Sinaí, la montaña los guiaba. Tienen ya varios meses en el Sinaí y la nube se ve ahí arriba. Cuando se puso la tienda de reunión, veían que la nube descendía. Ahora, siempre, siempre en todo momento, la nube está
encima del tabernáculo. La columna de fuego también está sobre el tabernáculo durante la noche. Y cuando veían que se separaba, eso era la señal, guarden todo y avancen. Tal como cuando salieron de Egipto, hay que seguir la columna de nube o la columna de fuego, sino el horario al que Dios le placía moverlos, ¿verdad? Entonces queda una conexión directa. La morada de Dios está asociada a las manifestaciones visibles de Dios, la columna de nube y la columna de fuego. Ahí mora Dios y los israelitas pueden ver que ahí está Dios. ¿Me ponen por favor la primera imagen? Algún artista que no encontré quién es el autor de esta imagen trató de representar cómo se vería de día y cómo se vería de noche. Del lado izquierdo tenemos la columna de nube durante el día, del lado derecho la columna de fuego durante la noche. Debió ser una imagen impresionante. Ahora me ponen la siguiente imagen, que es un acercamiento a cómo se vería en la noche. Ahí hay un distanciamiento entre el santuario y las tiendas, ¿verdad?, de campaña donde vivan, y hay poca gente por ahí caminando. ¿Qué harías tú si fueras israelita y vives, quizás no ahí el mero con vista panorámica VIP al santuario, pero imagínate que vives cerca y todas las noches ves la columna de fuego ahí? ¿Qué harías desde el primer día que eso se manifestó? Me pones la imagen, ahí hay gente cerca, ¿verdad? Según el artista. Hay personas ahí como que quietas. Yo me la pasaría ahí sentado viendo la columna de nube toda la noche hasta que me gane el sueño. Digo, si tengo otras responsabilidades, pues las tengo que hacer. Pero ¿te imaginas estar presenciando semejante manifestación? ¿Qué tan resplandeciente sería la columna de fuego que alumbraba a todo el pueblo? Las temperaturas eran muy heladas, pero la columna de fuego proporcionaba el calor necesario. ¿Qué se sentiría estar así? ¿Verdad? Bien a gusto. Ver semejante. ¿Qué tan alta estaba la columna para alumbrar todo el campamento? Tenía que ser algo muy alto. Y dices, vaya, qué impresionante. ¿Quién se atrevería a decir, no hay Dios? Un ateo por ahí. Semejante manifestación. Ahora dicen algunos, sobre todo los ateos, si me das evidencia de que existe Dios, creo en Él. ¿Qué van a hacer todos esos israelitas que están viendo la columna de fuego? Se van a ir tras los ídolos. Tienen una manifestación visible, innegable, del único Dios verdadero. Y eso no hace que confíes en Él. Así que cuando los ateos dicen, muéstrame a Dios y voy a creer en Él, por favor, eso no funciona así. La Biblia dice que nadie busca a Dios, ¿verdad? Y no porque no sabes que hay un Dios, sino como dice el apóstol Pablo, suprimes la verdad. Niegas que hay un Dios cuando es evidente que lo hay. Entonces, los ateos no necesitan evidencia. Claramente vemos en la Escritura que había evidencia. ¿Qué me dices de las plagas de Egipto y Faraón? ¿Cuánta evidencia tuvo Faraón del poder de Dios? Y aún así decidió ser rebelde y enemigo de Dios. No es una manifestación lo que necesitamos. Aunque Dios se te apareciera y te dijera muchas cosas, si no naces de nuevo, no confías en Él. Es el nuevo nacimiento. Y aunque todavía no llegamos a esa parte, sabemos que esa generación va a morir en el desierto. A pesar de semejante manifestación de Dios, de la presencia de Dios con ellos. Así que no necesitamos ver algo. No necesitamos tener una experiencia religiosa o una experiencia sobrenatural para confiar en Dios. Ningún ser humano confía en Dios a menos que Dios lo haga nacer de nuevo. No son nuestros sentidos lo que nos va a salvar. Es nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Ahora, ese es el clímax del libro. Se está cumpliendo. Esta es la razón de ser de todo Éxodo, ¿verdad? Nos empieza a narrar lo que pasó con los descendientes de José, ¿verdad? El tema de las dos parteras en Éxodo 1, capítulo 1 y capítulo 2. Y luego cómo fue el nacimiento de Moisés. Y todo eso, ¿para qué? Para llevarnos a este punto. El momento en que Dios habita entre los israelitas. Y no ha sido una historia fácil, ¿verdad?
porque los israelitas han complicado todas las cosas. Dios ha estado a su favor, Dios ha tenido mucha paciencia, les ha dado misericordia, les proveyó de medios para poder relacionarse con Él. Y los que están complicando todo son los israelitas, no Dios. Por eso la Escritura dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará el día en que ya no va a ser hallado. Se acaba el tiempo de la gracia y viene el día de la ira, y ya nadie va a recibir misericordia, solamente justicia. Entonces, desde este vemos el trato de Dios para con los israelitas, y es Dios el que está poniendo todos los medios para que los israelitas puedan estar con Él. Dios no se beneficia en lo absoluto, Dios es perfecto, Él no necesita nada. Los que necesitan a Dios son los israelitas, y ellos son los rebeldes. Y Dios está proveyendo los medios necesarios para que puedan estar con Él, aunque de una forma muy limitada. Pensemos, no sé si se acuerdan, no, seguramente no. Llevamos 1 año, 11 meses, casi llegamos a los 2 años, estudiando Éxodo. Y al principio dijimos en qué consistía la buena noticia de que serían el pueblo de Dios y que Dios moraría entre ellos. Bueno, tenías que pensar en el Edén. ¿Qué pasaba en el Edén? Cuando Adán y Eva moraban con Dios. ¿Qué había en el Edén? Un jardín, ¿verdad? Un huerto. Dios había hecho que todo creciera ahí. Puso a Adán a cultivarlo, a administrarlo, pero ya todo estaba sembrado, ya todos los árboles frutales estaban allí. Adán no empezó de cero. Todo era bueno, todo era bendición, todo era plenitud. Adán y Eva eran los representantes de Dios ante todo el planeta. Eran los administradores de todo el planeta, digamos que eran los reyes o los gobernadores del planeta. Todo estaba bajo el control de Dios porque estaban con Dios. Cuando le dice a los israelitas que morará entre ellos, eso es lo que viene a la mente. Una forma de Edén, un nuevo Edén, ¿verdad? Por eso quisiera que hagamos una comparación, porque de manera limitada el santuario entre los israelitas nos habla del Edén. Mira, repasemos algunos puntos que son, creo yo, los más claros, donde hay similitud entre el Edén y el santuario. Por ejemplo, ¿qué era el Edén? Hablando del planeta, el Edén es un lugar delimitado donde habitaba Dios, ¿verdad? Vamos a Génesis 2:8. Dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Un jardín al oriente del Edén. Está el Edén y adentro hay un jardín, ¿verdad? Génesis 3:8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Dios habitaba en el jardín. Entonces había una manifestación visible, una teofanía. Adán y Eva podían relacionarse con Dios y Dios estaba limitado como una especie de materia en el tiempo, ocupando espacio. No estaba en todo el planeta, ni en todo el Edén. Dice que recorría el jardín. Probablemente tendría una figura quizás humana, como Adán y Eva. Es probable, pero ahí es donde moraba Dios, ¿verdad? Y Adán y Eva moraban ahí con Dios. Ahora, Adán servía en el huerto del Edén y Adán y Eva tenían comunión con Dios en Edén. Vamos a Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Adán estaba sirviéndole a Dios ahí en el Edén, en el jardín donde Dios mora. Y acabamos de leer que cuando Adán y Eva escuchaban que Dios venía, se escondieron. Adán y Eva se relacionaban con Dios en el jardín del Edén. Ahora vamos a Génesis 3:24. Después de que Adán y Eva se rebelan contra Dios y son expulsados, dice, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Un querubín al oriente del Edén, ¿verdad? Luego, Génesis 4:3-4. Dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra.
Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí no se especifica dónde estaban. Ya lo habíamos visto antes. Yo creo, y es mi opinión personal, que presentarle una ofrenda del Señor implicaba ir a Edén a presentarle la ofrenda. No que invitaran a Dios a la casa de Caín para darle la ofrenda. O creo yo, no es que se vean en un lugar neutro, así, punto medio. Yo creo que si le vas a presentar ofrendas al rey, vas a donde está el rey. Así que es probable que Caín y Abel fuesen a Edén a presentar sus ofrendas, sus sacrificios. Estos puntos me parece que tienen mucha similitud con lo que vemos en el santuario. Por ejemplo, ¿qué era Edén? Un lugar delimitado donde mora Dios. ¿Qué es el santuario? Un lugar delimitado donde mora Dios. Tienes el Edén, pero Dios habitaba en el jardín, ¿verdad? Tienes el santuario donde está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está la misma comparación o paralelismo, ¿verdad? Edén y el jardín donde mora Dios, todo el santuario y el lugar donde mora Dios, que es el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora, Adán le servía a Dios en el Edén, en el jardín del Edén, y tenían Adán y Eva comunión con él. Vemos que en el santuario los sacerdotes sirven dentro del santuario. Y se acuerdan que estaba la mesa de los panes, que tenían que consumirlos Aarón y sus hijos, y era una ofrenda a Dios de comunión. Los sacerdotes tenían comunión con Dios en el santuario. Lo mismo que sucedía con Adán y Eva en el Edén. Ahí le servían y ahí tenían comunión con él. Luego, en el santuario, la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo tenía un querubín y te impide llegar directamente a Dios. Y esta cortina que divide el lugar santo y el lugar santísimo, la cortina que tiene un querubín, está orientada hacia el este. ¿Me muestran la siguiente imagen, por favor? No lo dice literalmente, pero lo podemos deducir con facilidad, lo vimos la semana pasada. La mesa estaba orientada al norte, ¿verdad? El candelabro estaba orientado al sur. La cortina que divide al lugar santo y al lugar santísimo, donde está el querubín, está orientada hacia el oriente o hacia el este. Y esto es interesante porque Dios puso a un querubín al este del Edén. Y el querubín en el tabernáculo está hacia el este del tabernáculo. Y ese querubín es lo que impide que llegues a Dios. Acá en el Edén es lo que impide que llegues al árbol de la vida. Pero tenemos al querubín ahí. Claro que también había querubines en la parte alta, ¿verdad? En el techo, por dentro. En la primera capa que cubría el santuario, ahí había querubines. Pero en la cortina, para accesar a Dios, está el querubín hacia el este o al oriente, es lo mismo. Ahora, Caín y Abel ofrecían sacrificios a Dios, muy probablemente en Edén. Y lo que tenemos es que una vez entras al atrio, lo primero que está ahí es el altar de los sacrificios. No podías agradar a Dios o acercarte a Dios a menos que ofrecieras un sacrificio de expiación por tus pecados. Caín y Abel tenían que ofrecer sacrificios a Dios, muy probablemente al Edén, y aquí vemos algo muy similar también. Entonces, a pesar de que se parecen, no es lo mismo, ¿verdad? Perdemos rastro de qué pasó con Edén, pero pues después del diluvio no debió haber quedado nada de Edén, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Quién sabe? Dice Génesis, los primeros 2 capítulos, en un solo lugar estaba lo seco, ¿verdad? Pangea, lo que le llaman el megacontinente. Estaba Edén, ¿en qué parte? ¿Quién sabe? La orientación nos dice un tip, ¿verdad? El querubín lo puso al oriente. Pero no sabes en qué parte está ubicado. Viene el diluvio. Algunos consideran que cuando se describe a Peleg o Peleg, los días en los que se dividió la tierra, algunos consideran que se debe a todos los movimientos de la corteza terrestre a raíz del diluvio que provocó la división de continentes que hoy en día se puede rastrear. ¿Dónde quedó el Edén? ¿Quién sabe? Se perdió completamente cualquier rastro. Oye, pero había ríos, ¿no? El Éufrates.
El tigre, sí, pero después del diluvio ningún río va a quedar igual, ¿verdad? Entonces no hay forma de rastrearlo. Pero el punto es, lo que se perdió de Edén está en cierta forma muy limitada, está recuperándose. Porque Dios ya no estaba en ningún lugar en la tierra de forma visible. Se manifestaba según su soberana voluntad a quien él quería, como cuando fue a visitar a Abraham, acompañado de 2 ángeles antes de destruir Sodoma y Gomorra. Pero no había un lugar que fuera la morada de Dios aquí en la tierra, y ahora lo hay. Pero Adán y Eva podían ver a Dios cara a cara, los israelitas no. Moisés dice, leímos, ¿verdad? Cuando hablamos de la tienda de reunión, hablaba con Dios cara a cara, pero no era la gloria de Dios como la que vio Adán y Eva. Entonces este tabernáculo es una forma limitada de Edén. No es como el Edén porque está incompleto. No ha resuelto el problema del ser humano. El ser humano sigue sin poder estar ante Dios. La clave para que el santuario funcione, ¿qué se requiere? Para que Dios pueda habitar entre ellos, ¿qué se requiere? Que la ira de Dios sea satisfecha. Si no, no podría habitar con ellos, ¿verdad? Dios le había dicho a Moisés, ve tú solo, tú guíalos, yo no voy porque podría destruirlos. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que Dios habite entre ellos? Que la ira de Dios sea satisfecha. ¿Y cómo hacían eso? Por medio de sacrificios de expiación, por medio de un sustituto. Y esto apunta claramente al sustituto, ¿verdad? Que pagó nuestra deuda, a Jesús. Pero aún no llega ese sustituto. En los tiempos de Moisés hay un cordero, ¿se acuerdan de la Pascua? Un cordero sin defecto, macho, joven, que en aquellos entonces se consideraba que por la corta edad que tenía era un animal inocente. Un cordero sin defecto, inocente, tenía que morir por ti y tu sangre te libraba de la ira de Dios. La sangre del cordero te libraba de la ira de Dios. El mismo concepto lo vemos en los sacrificios que se tienen que ofrecer en el altar de bronce para poder estar en paz con Dios y que Dios siga estando entre su pueblo. La condición de cumplir el pacto, la obediencia, que no la pueden hacer, bueno, están los sacrificios. Una vez al año tenía que ofrecerse un sacrificio, bueno, 2 animales distintos. Uno se sacrificaba y el otro simbólicamente se llevaba los pecados al desierto. ¿Para qué? Para que la ira de Dios fuese satisfecha. Entonces, todo este esquema que vemos en el santuario, que en cierta manera refleja lo que había en el Edén, pero muy limitado, requiere un sustituto. Sin el sustituto no hay forma de que Dios pueda morar con ellos. Fíjate bien, no depende de su obediencia, porque para eso Dios instituyó los sacrificios. Sin embargo, están en un pacto por obras, donde si no cumplen, no son bendecidos. Entonces, todo este sistema no es suficiente. No soluciona nuestro problema. Era como una especie de avance. Dios manifiesta toda su intención de estar con el ser humano, pero el ser humano es el problema. Pero Dios no soluciona el problema del ser humano, sino que provee un medio para que puedan acercarse a Dios, pero un medio incompleto. Y es lo que en el Nuevo Testamento vemos, que eso apuntaba a Cristo. La ley nos lleva a Cristo, porque por medio de Jesús, decía el apóstol Juan, podremos presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Lo que los israelitas no podían hacer. Por eso es totalmente absurdo que los cristianos quieran hacer cosas de la ley de Moisés para agradar a Dios. Es totalmente absurdo. Nuestros, no sé si llamarlos amigos judaizantes, que tratan de meter cosas de la ley de Moisés como si fuesen necesarias para que podamos agradar a Dios, cuando todo este sistema estaba diseñado para mostrar a la humanidad que es imposible que por las obras el ser humano pueda convivir con Dios. No tiene sentido. Ahora, algunos dicen que si tratamos de comparar un poco más Edén contra el santuario, dicen, oye, el árbol de la vida, ¿no te parece que está representado en el candelabro? ¿No te parece que el candelabro parece un árbol? Yo digo, pues con imaginación sí, ¿verdad?
Pero yo no veo una conexión entre el candelabro y el árbol de la vida, como que está muy forzado. Dice, oye, de Edén salían ríos. ¿Qué opinas del lavatorio que estaba a la entrada para lavarse? Pues sí, los dos tienen agua, pero no es el mismo propósito, ¿verdad? El lavatorio era para que se lavaran manos y pies los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Y no hay nada en la Biblia que diga que los ríos era para echarte un baño antes de entrar, ¿verdad? Entonces, por eso no los menciono. Hay quienes todavía ven más simbolismos, pero me parece demasiado forzados, no están claramente relacionados. Así que por eso no los estoy mencionando, porque no considero que realmente haya una conexión entre ellos. El punto es, Dios les está diciendo, hay una forma de mantenernos en paz, pero no es por ti, es por medio de un sustituto. Y mientras estés haciendo esto, no te va a quitar el pecado, no te va a cambiar, no te va a hacer una mejor persona. Simplemente está apaciguando la ira de Dios para que pueda habitar entre ellos. Pero el hecho de que cada año se tenga que ofrecer sacrificio por todo el pueblo indica que no es algo que elimine por completo la ira. La deuda sigue vigente. Dios sigue demandando. Su justicia sigue demandando. Aunque ofrezca sacrificio año con año, la ira de Dios no queda satisfecha hasta que Jesús paga la deuda. Consumado es. Se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre. La deuda fue cancelada. Esto apuntaba a lo que Jesús haría. Nosotros, si checas Apocalipsis al final, no es el Edén, es mucho mejor que el Edén. Así que el libro de Éxodo termina con esta descripción. Dios habita entre ellos. Digo, qué felicidad, ¿verdad? Pero es una muestra clara, una evidencia contundente de que lo que el ser humano necesita no es evidencia de que hay un Dios, es la regeneración. Porque aunque tengas toda la evidencia de que hay un creador, como la Biblia lo asegura, suficiente evidencia, lee Romanos 1, el ser humano suprime la verdad. No le quiere dar gloria a Dios porque sus obras son malas. Jesús lo dijo, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. El problema de la humanidad no es que Dios esté, entre comillas, escondido. Yo busco a Dios y no lo encuentro. Por favor, Dios no se esconde de nadie. El problema es que tú no quieres reconocer a dónde te lleva la evidencia. No quieres reconocer a Dios porque eres malo y quieres seguir haciendo lo malo que haces. Te deleitas en tu pecado. Y lo único que puedes hacer es negar que hay un creador para que no tengas que rendirle cuentas a nadie. Pero no es evidencia. No es por medio de los sentidos. No es por medio del razonamiento. Cuando le explicamos a alguien de forma razonable por qué creemos en Dios, eso no va a convertir a nadie. Podrán entenderlo y aún así negarlo. Se necesita nacer de nuevo. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Ningún ser humano puede decidir nacer de nuevo. Así como tú no tomaste parte, ni te preguntaron, ni pidieron tu consejo, ni tu opinión cuando naciste en este mundo, de la misma manera nadie te pide tu opinión ni tu consejo. Dios decide a quién hace nacer de nuevo y a quién no. En qué momento y en qué circunstancias. De manera que la salvación es por gracia. No depende de nosotros, de nuestras decisiones, nada en lo absoluto. Es pura gracia y misericordia. Así que todo este sistema que vimos en Éxodo y que vamos, me parece que de aquí en adelante ahora se narra todo el recorrido para llegar a la tierra prometida. Éxodo veló toda la salida de Egipto y cómo fue que Dios habitó entre ellos. Ahora vamos a ver, si Dios lo quiere, a partir de la próxima semana, cómo va a ser todo el proceso de las marchas del pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida. Pero me parece que queda claro que aunque Dios está con ellos, el problema de su pecado no está resuelto. Por eso vamos a ver que más adelante Moisés dice, Dios mandará otro profeta. Muchos consideran, sobre todo los judíos, Moisés es su máximo, pero Jesús está muy por encima
de todo lo que hizo Moisés. Sí, Moisés fue humilde y fiel en toda la casa de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, pero Jesús es el Hijo. Nada se compara a la obra de Cristo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Damos por terminado nuestro estudio del libro de Éxodo. Nos tomó un total de 95 semanas. Empezamos el 7 de agosto del 2019, ni idea de la pandemia. Terminamos el 30 de junio del 2021. Sigue Levítico y son menos capítulos. A ver cómo nos va. Pero seguiremos estudiando, ¿verdad? No sé cuántos de aquí estuvieron completo todo el libro de Éxodo, pero a ver si estás con nosotros todo el de Levítico. Y roguemos a Dios que nos dé sabiduría, no nada más para comprender, sino para aplicar. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés no aplica sobre nosotros, sin embargo Dios es el mismo. Y conocemos a Dios por medio de la Escritura. El Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo del Nuevo Testamento. Muchos se quejan de que son dos dioses, uno muy enojado y uno muy tranquilo. Es el mismo. La diferencia es las obras y la gracia, pero es exactamente el mismo Dios. Y tenemos mucho que aprender de Él leyendo el Antiguo Testamento. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios de haber llegado hasta aquí. Señor, muchas gracias, Padre, porque no nos has abandonado. Nuestra naturaleza nos lleva a evitar tu palabra, a evitar aprender, evitar escudriñar. Pero por tu gracia aquí hemos estado, Señor. Todo el libro de Génesis, todo el libro de Éxodo nos has enseñado con paciencia. Permítenos aplicar lo que hemos aprendido, que no se quede almacenado en nuestro cerebro como conocimiento inútil. No queremos envanecernos porque tenemos mucho conocimiento. Queremos llevarlo a la práctica para que seamos humillados, humildes, al ver que somos iguales a los israelitas en nuestra carne. Si no fuera por ti, Señor, estaríamos idolatrando cualquier cosa, idolatrando nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestras familias, a nosotros mismos, nuestro carro, etc. Estaríamos perdidos completamente si no fuese por tu misericordia. A pesar de toda la pandemia y todas las dificultades, Señor, tú fuiste fiel con nosotros. Continuamos nuestro estudio y ahí nos llevas a concluir el libro de Éxodo y te estamos agradecidos. Te pedimos, Señor, que nos sigas concediendo avanzar ahora en el libro de Levítico. Permítenos conocerte cada vez más por medio de tu palabra, que podamos cada vez más conectar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, de manera que no los veamos como cosas separadas, como temas independientes, sino que podamos ver la unidad de toda la Escritura, Señor. Toda la Escritura habla de ti. Enséñanos, Padre, a encontrarnos contigo cada vez que leemos tu palabra. Lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Ahí está el código QR para que te registres en nuestro grupo de WhatsApp. Si no estás en nuestro grupo de WhatsApp, puedes escribir tu pregunta en los comentarios de Facebook, en los comentarios de YouTube. Solo respondemos esas preguntas mientras estamos en vivo. Si ves este video desfasado, aunque escribas la pregunta, no va a haber ninguno de nosotros al pendiente de lo que se escriba. Si tienes dudas y ya se te pasó, o sea, estás viendo este video desfasado, o no me alcanza el tiempo, el próximo martes ya toca la sesión de preguntas, martes, y está por definirse el horario. Como lo comenté el domingo, este próximo domingo vamos a definir si va a haber un cambio en la reunión de los miércoles y en la sesión de preguntas y respuestas. Es prácticamente seguro que sí, pero falta definir exactamente cuál sería el horario y si Dios lo permite lo anunciaremos este próximo domingo. Así que déjame ver qué preguntas hay. Ninguna, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Sí hay una?
Todavía no me llega, ahorita me la pasan. A ver, aquí está. Dice Ana, buenas noches, pastor. ¿Cómo entendemos este versículo respecto a lo infinito de Dios no puede contener en algo físico? Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Sí, mira, cuando hablamos de Cristo, acuérdate que hablamos de la unión hipostática de Cristo, como dice el Nuevo Testamento. Decimos que Jesús tiene dos naturalezas, una naturaleza humana, una naturaleza divina. No se confunden entre sí, pero siguen siendo una misma persona. De manera que no hablamos de un semidios como un humano con habilidades divinas, como la mitología griega. Ni hablamos de algo inferior a la divinidad al momento en que Jesús vino a tomar forma de hombre, sino que separamos las naturalezas y decimos que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, toma naturaleza humana, como la nuestra, pero sin pecado, sin la maldición de los hijos de Adán, y está limitado, según la naturaleza humana, en la naturaleza humana, pero no deja de tener una naturaleza divina. Por eso sigue aplicando lo mismo. La naturaleza divina no es la naturaleza humana de Jesús. Jesús es un ser divino por su naturaleza divina, no porque su cuerpo humano posea atributos divinos, lo cual sería imposible. Por eso sigue aplicando que lo infinito no puede ser contenido en lo finito. Al momento en que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, adquiere una forma humana, esa forma humana, naturaleza humana, está limitada como cualquier ser humano. Jesús se cansó, ¿verdad? Jesús durmió, Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús padeció dolor, tuvo emociones, ¿verdad? Jesús lloró. Entonces vemos que en su naturaleza humana tiene todas las restricciones que los seres humanos tenemos, pero en su naturaleza divina tiene todos los atributos divinos. Entonces no hay que confundirnos en esas dos naturalezas como para tratar de unir lo divino y lo humano en una sola, digamos, especie o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Un superhumano. Eso no es correcto bíblicamente hablando. No podría ser nuestro representante si no es humano como nosotros. Entonces, entendiendo o distinguiendo entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, no tenemos ningún conflicto en entender cómo lo infinito puede estar en lo finito. Es todo, ¿verdad? ¿Ya no hay más preguntas? A ver, me dicen que hay otra, ya me llegó. Dice Pedro Lozano, buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. En la Biblia no se menciona que Dios habitara en el Edén. Bueno, si tú estás buscando un versículo que diga, y Dios habitaba en Edén, o no lo vas a encontrar. Por eso lo que te leí es que Adán y Eva escucharon que Dios venía, ¿verdad? Recorriendo el huerto. Ahí moraba Dios. Cuando dice que el séptimo día Dios reposó, cuando estudiamos el reposo, nos dimos cuenta que en el contexto histórico el reposo no hace referencia solamente a cesar de trabajar, sino que cuando dice la Escritura que el rey reposa sobre su trono, está hablando del lugar donde gobierna. Y cuando Dios creó la tierra en 6 días y el séptimo reposó, nos dice que Él vino a gobernar en la tierra, Él tomó control de la tierra. Entonces Dios estaba en Edén y se relacionaba con Adán y Eva, y la prueba es lo que leímos en Génesis 3, por ahí estaba Dios. Era algo visible, ¿verdad? Una teofanía, una manifestación que Adán y Eva podían percibir con sus ojos naturales. Pero si buscas literalmente un versículo que diga, y Dios habitaba en Edén, no lo vas a encontrar. Así como no vas a encontrar la palabra Trinidad, ni la palabra dinosaurio y muchas otras cosas que no están textualmente, pero que podemos deducir sin problemas de la Escritura. Siguiente, Nancy D. dice, me pregunto, pastor, ¿habrá que ignorar lo que hizo Moisés? ¿Eso solo lo usan los judíos? Ignorar lo que hizo Moisés, no tengo claro a qué te refieres.
Moisés fue fiel, ¿verdad?, en toda la obra. Tenemos un ejemplo en Moisés, no en la grandeza de Moisés, sino en la grandeza de Dios que usó a alguien como Moisés. Tenemos la historia de Moisés para ver que era un hombre pecador, un hombre con debilidades como las nuestras, como dice el apóstol Pablo, y sin embargo hizo cosas muy grandes, no por su valor, no por su capacidad, sino porque Dios lo escogió para servir. Entonces, reconocemos todo lo que Dios hizo con Moisés y lo admiramos, y un día espero estrechar su mano cuando llegue allá. Mi estimado Moisés, puso muy buena su historia, pero ¿por qué no escribiste más, ¿verdad?, más detalle? Le voy a decir. Seguramente me va a decir que Dios no quiso. Pero como quiera le voy a preguntar. Ahora, no minimizamos a Moisés, fue un medio que Dios usó para llegar a los seres humanos. Aunque se especificó o fue exclusivamente los israelitas, la promesa a Abraham era para todas las naciones. Empezaría con los israelitas, pero llegaría a todas las naciones. Entonces, no veo cómo es que hay que ignorar algo que hizo Moisés. Quizás si eres más específica, te puedo dar una mejor respuesta. Siguiente, Miriam Alonso, si las personas no son movidas a creer en Dios por sus milagros, quienes los reciben y no se convierten solo les sirve para condenación. Así es. Recuerden que en los evangelios Jesús dijo que se cumplía la palabra, que él hablaba en parábolas, para que por más que vieran no creyeran, por más que oyeran no entendieran y no se salven. Entonces vemos que la elección soberana de Dios es pura gracia y no tiene nada que ver con la manifestación que llegues a presenciar. La clave en el libro de Éxodo son las plagas en Egipto, ¿verdad? Sí vimos que algunos egipcios se unieron a los israelitas, pero Faraón y los suyos prácticamente permanecieron rebeldes, ¿verdad? Dios endureció el corazón de Faraón. A pesar de todo el poder que vio manifestado en su contra, no se humilló. Esa es la prueba de que todos los milagros y las manifestaciones del poder de Dios fueron solamente para su condenación. Así que nosotros no necesitamos tampoco de manifestaciones sobrenaturales. Lo que nos hace creer es que fuimos regenerados. Es el Espíritu Santo quien persuade a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es algo externo. Siguiente, Eduardo Zúñiga dice, ¿es correcto definir como atributos incomunicables a las cosas que no podemos comprender de Dios como su eternidad y su aceidad? No, definimos como incomunicables aquellos que no podemos experimentar en nosotros. Obviamente ningún atributo de Dios lo experimentamos tal como Dios. Hablamos de que Dios es bueno y nosotros podemos hacer cosas buenas, pero no somos buenos. Es un atributo comunicable porque nosotros lo podemos experimentar, podemos, digamos, imitar de una manera muy limitada a Dios en esos atributos. Pero si hablamos de la eternidad y la aceidad, no tenemos nada que podamos hacer nosotros en esos atributos. No hay cómo experimentarlos, no hay cómo ponerlos en práctica, ni siquiera de la forma más limitada que se te ocurra. Por eso les llamamos incomunicables, porque nosotros, sus criaturas, no podemos experimentarlos, entenderlos. No sé si, digo, y sería una idea no tan descabellada, si vamos a pasar la eternidad con Dios, con un cuerpo glorificado, aunque no negamos que sigue el concepto del tiempo vigente, ¿verdad?, porque somos seres sujetos al tiempo, quizás en la naturaleza nueva, glorificada, nuestra capacidad de entendimiento sea mucho mayor a la que tenemos y podamos llegar a una mayor comprensión. Sin embargo, aunque nosotros somos eternos en nuestra esencia, ¿verdad?, fuimos creados por Dios para vivir la eternidad. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, no hay que confundirnos. Nosotros, el término que aplica para nosotros es sempiternos. Tuvimos un inicio y no un final, pero Dios no tiene ni inicio ni final. Él sí es eterno. Nosotros sempiternos. Quizás en la naturaleza glorificada, con el cuerpo glorificado, podamos tener una mayor comprensión, pero aún así no vamos a experimentar la eternidad en la palabra, que es no tener un origen, un principio ni un fin, y tampoco la aceidad, porque vamos a seguir dependiendo de Dios. Pero espero yo que podamos entenderlos mejor. Ahora sí son todas, ¿verdad? Muy bien. Paso los avisos. Personas que nos visitan por primera vez: Alejandro Correa García, Blanca Catalina Leal y Rogelio Eduardo Reina. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Quisiéramos conocerlos. Un aplauso. Son bienvenidos. Pueden tomar su lugar. Estamos para servirles en lo que podamos.
También recordar lo de las ventas. Nuestros hermanos de ventas trajeron algo para compartir. Lo que se recaude de allí es para las mejoras de este lugar. No sé cuántos de ustedes pudieron estar aquí el domingo. ¿Se acuerdan que íbamos a poner a prueba este aparato de aire? Fue bien ruidoso, ¿verdad? Si escuchan el video del domingo se oye bastante el ruido. Si no, yo sé que algunos se acercaron a retroalimentar a los pastores Ismael o Antonio. Si no alcanzaste a retroalimentarnos este domingo, por favor hazlo hoy. Tenemos que tomar una decisión con respecto a ese aparato, a ver si realmente nos ayuda a resolver el problema. Y mientras más retroalimentación tengamos de los que estuvieron aquí, en esa sección, si tú estabas en esa sección, vas a decir, a mí no me llegó nada. Claro que no te iba a llegar nada de ese aire, porque era imposible que llegara hasta acá. Pero si estuviste sentado en la sección que estaba al alcance de ese aparato, sí es muy importante que nos retroalimentes. ¿Hubo alguna mejora? ¿Te alcanzó a llegar de perder una brisa, algo? ¿O definitivamente no y nada más le agregó ruido? Es información muy importante para que tomemos una decisión con respecto a la compra de sus equipos. Y por último también recordar las ofrendas. Ahí está la caja, la ofrenda es voluntaria. Ninguno de nosotros recibe salario ni ofrendas por nuestro servicio. Todos lo hacemos como el apóstol Pablo, trabajamos por nosotros mismos, nos sostenemos a nosotros mismos y también ayudamos a sostener a los demás para no ser una carga en la iglesia. Claro, no tiene nada de malo que un pastor o alguien reciba salario. Jesús lo dijo, el obrero es digno de su salario. Pero aquí todos lo hacemos apegándonos al criterio del apóstol Pablo, para no ser carga, cada uno trabajamos para sostenernos, de manera que lo que se junta ahí es para que este lugar siga funcionando íntegramente. Así que si consideras que esto vale la pena, queremos seguir avanzando y aprendiendo de Dios juntos, necesitamos ofrendar porque de nosotros depende. Lo he dicho otras veces, Dios no nos ha dado una cuenta millonaria como para dejar de pedir ofrenda. Cuando lo haga decimos, ya no mandes, Dios ya suplió todo. Pero si no lo ha suplido es porque entonces nosotros somos el medio, ¿verdad? Entonces, depende de nosotros. Si nosotros ofrendamos, el lugar sigue funcionando, si no, no. Así que recuerden lo que dice la Escritura, no des por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. No, Dios no dice Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Lo hacemos por nosotros mismos. No ofrendamos para que Dios me bendiga. La bendición ya la tenemos, ¿verdad? Todo lo tenemos en Cristo. Ofrendamos para seguir sirviendo aquí a Dios. Así que es todo. Cuídense, hay lluvias pronosticadas. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.